Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, este espacio de la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, esté bien informado sobre todos los temas de interés para su familia y para su bolsillo. Hoy comenzamos este primer programa de una tercera temporada de Conversemos de Economía. Estamos estrenando nuevo horario, estaremos los jueves a partir de las 9 de la noche y también estamos estrenando este set, un set más moderno, un set precisamente para poder llegar con todos estos temas de interés a sus hogares. Bienvenidos. Hoy el tema que vamos a conversar es seguramente un tema de gran controversia y que va a ser de debate en este segundo semestre del año, y es el tema de la reforma tributaria. Todo lo que tiene que ver con los impuestos pues afecta necesariamente el bolsillo de los colombianos. Había mucha duda, doctores, si efectivamente el presidente o el gobierno nacional se iba a decidir a presentar o no esta reforma tributaria en lo que resta del año. Pero veamos cómo lo anunció el presidente en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio. Les corresponderá también aprobar un presupuesto sensato, responsable para el año 2017 y debatir la reforma tributaria estructural que vamos a presentar este semestre, la cual debe generar ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas y la continuidad de nuestros programas sociales. Será una reforma que mejore nuestro sistema impositivo, haciéndolo más progresivo, más equitativo, más simple, más eficiente. De eso se trata. Y así seguiremos construyendo juntos un nuevo país del cual nos sintamos cada vez más orgullosos. Una nación mejor, una nación viable, una nación normal, sin guerra, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las próximas generaciones. Pues ahí está claro, habrá reforma tributaria, se presentará por lo menos el proyecto en este semestre, y es un proyecto cuya base es nada más ni nada menos un estudio que se presentó por una comisión de expertos a finales del año pasado, en diciembre, y los cuales 4 de ellos, de esos expertos de esa comisión, están aquí con nosotros esta noche en Conversemos de Economía. Quiero saludar con un gran gusto y un placer al doctor Alfredo Lewin, experto tributario, doctor Lewin, y que hizo parte de la comisión. Buenas noches y bienvenido a Conversemos de Economía. Muchas gracias por la invitación, muy amable. También está con nosotros quien fuera el gerente del Banco de la República. Seguramente si ustedes revisan en sus billeteras, aún encontrarán billetes firmados por el doctor Miguel Urrutia, exgerente del Banco de la República. Es un gusto tenerlo, doctor Urrutia, también aquí en este espacio de la televisión pública colombiana. Pues muchas gracias. Está con nosotros también el doctor Leonardo Villar, él es actualmente el director de FEDesarrollo, también fue miembro codirector del Banco de la República y quien también hizo parte de esta comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria. Doctor Villar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Johairo. Y con nosotros también Julio Roberto Pisa, doctor exdirector de impuestos, también miembro de la comisión. Un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias y buenas noches. La verdad es un experto de expertos quienes redactaron un documento que será la base de esa reforma tributaria, que ha generado también ya mucha controversia porque se han atrevido a proponer cosas que no son muy populares, como aumentar el IVA, inclusive plantean la permanencia del 4 por mil, el impuesto a las bebidas azucaradas, en fin, sobre todo eso vamos a hablar. Pero mire, quisiera, en este programa siempre damos la participación a los ciudadanos, a los colombianos, y les hemos preguntado a ellos sobre si los colombianos consideran si en realidad pagan o no los suficientes impuestos. Veamos qué respondieron. Porque este país está lleno de solo impuestos, por donde quiera que uno transite o toca pagar impuestos por cualquier cosa que usted consuma o que utilice, se está pagando impuestos. No se ven reflejados mucho en el aspecto social, pero sí hay que pagar impuestos, estoy de acuerdo con pagar impuestos. Yo creo que la gran mayoría de los colombianos pagamos los impuestos que nos corresponden, de pronto hay unos que no pagan. Yo creo que los colombianos también desconfiamos de cómo se manejan los impuestos y ese es un motivo para que la gente no pague impuestos.
Sí, claro, nosotros los colombianos todos pagamos impuestos de todo. Aquí en Colombia nos cobran por tener vehículo, por tener vivienda, por ganarnos un sueldo, en todo tenemos impuestos. Porque todo lo que nos cobran, en el agua, la luz, las calles, las vías, todo. Pues ahí está, los colombianos consideran que pagamos muchos impuestos o que estamos pagando los suficientes impuestos. Sin embargo, ustedes aquí en el estudio, en la parte introductoria, advierten que hay muchas limitaciones y que el sistema tributario no parece ser lo suficientemente amplio. Sobre eso quisiera comenzar esta discusión, doctor Lewin, sobre ¿pagamos o no pagamos los suficientes impuestos los colombianos? Bueno, yo diría que no todo el mundo paga los impuestos que corresponden. Hay unas bases bastante perforadas en el sentido de que tenemos unos tratamientos especiales para algunas empresas y personas. Y recientemente, yo creo que hace apenas una o 2 semanas, conocí un estudio hecho por el mismo Ministerio de Hacienda, la DIAN, donde aparece, por ejemplo, que hay 228, y pueden ser mucho más, tratamientos especiales, beneficios particulares, rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta, de manera que tenemos que probablemente en algunos temas las tarifas pueden ser altas, pero las bases son insuficientes, pero además tenemos problemas indudablemente de evasión y eso genera inequidad, porque unos pagan más impuestos, tal vez para compensar a aquellos que no están pagando los impuestos, de manera que hay que hacer un trabajo para mejorar las bases, para racionalizar, para hacer más sencillo, para ser más competitivo y sobre todo para hacer más equitativo las cargas tributarias. Yo tal vez voy a decir lo que le digo a mis estudiantes. Desde el punto de vista mundial, colombianos pagamos muy pocos impuestos, por las razones que plantea el doctor Lewin. Pero las estadísticas son clarísimas. Del total de la actividad económica en cualquier país desarrollado, se pagan cerca de 30-35% del total de la actividad económica en impuestos. Nosotros pagamos 15%. 15 nomás. 15. Entonces, obviamente no podemos tener el Estado que establece la Constitución, que es un Estado que le ayuda a los grupos más pobres de la sociedad, que garantiza la eficiencia económica, etc. Entonces, en realidad pagamos muy pocos impuestos. Y de pronto los que se cobran se hacen mal en el sentido de que no son amables, son complejos, y el doctor Pisa ha insistido muchísimo que ese tema de hacer la tributación amable y que la gente entienda realmente para qué es los impuestos, que es para garantizar el bienestar, sobre todo de los grupos más pobres, eso hay que crearlo. Actualmente es un lío pagar impuestos y la gente no le gusta y por lo tanto hay resistencia. Y la reforma es completa porque trata de que realmente se paguen los impuestos de una manera más fácil, amable y suficientes impuestos para garantizar un Estado social de derecho. Pero a ustedes dos quisiera preguntarles es por qué la gente, o sea, uno ve en el común de la gente dice es que pagamos por todo y nos cobran por todo y aquí pagan muchos impuestos. Ustedes dicen todavía no pagan, no se paga lo suficiente. ¿Por qué no se puede estar pagando lo suficiente? Bueno, yo me atrevería a decir que en Colombia, como decían mis colegas, pagamos en conjunto menos impuestos que en muchos otros países, mucho menos que lo que se paga en los países avanzados y menos que el promedio de América Latina. Lo que pasa es que pagar impuestos siempre es aburrido, siempre es algo que uno no quiere hacer y siempre queremos buscar que el gobierno nos proteja, por ejemplo, de la salud, que dé educación, que nos dé carreteras, que nos dé seguridad, que nos provea todos los servicios que suele proveer un gobierno, pero cuando vamos a ver quién paga por eso, no queremos contribuir. Durante los últimos 15 años tuvimos una situación en la que en una
porción importante, muchas de esas cosas las podíamos pagar con una renta que nos caía un poco del cielo, que era la renta petrolera. Recibíamos impuestos que pagaban las empresas petroleras de unos precios muy altos del petróleo, recibíamos unos dividendos de Ecopetrol gigantescos que llegaban a manos del gobierno nacional, y eso se desplomó porque el precio del petróleo cayó dramáticamente. Hace 2 años, el 20% de los ingresos del gobierno nacional venían de la renta petrolera. Hoy eso no existe, desapareció. Y la pregunta que tenemos es, o lo pagamos entre todos, o tenemos que reducir dramáticamente los servicios que provee el Estado. Creo que una combinación adecuada entre esas dos cosas es lo que tenemos que buscar. Bajar un poco el gasto del gobierno, pero también aumentar de manera importante el recaudo que se logra con un pago mayor de impuestos. Y en eso tenemos que hacer algo que no nos gusta a ninguno, pero que es indispensable para que el gobierno funcione. Doctor Pisa. Bueno, el problema también entonces es que hay una distribución mala entre quienes pagan y no. O sea, digamos, nosotros tenemos una sociedad muy desigual, o sea, una enorme inequidad, o sea, hay una población muy alta con niveles de pobreza, aparte hay una gran informalidad. Entonces, nosotros, parte de la idea de que necesitamos una reforma estructural es que después de la Constitución del 91, en realidad nunca hemos abordado el problema de verdad. Y hemos vivido con impuestos transitorios, que han surgido en situaciones de emergencia como el 4 por 1000, cuando gobierno de Pastrana, y el de patrimonio con el gobierno de Uribe. Entonces, esta vez, dado que las últimas reformas se han concentrado en más o menos 3.000 sociedades que reportan el 70% del impuesto a la renta, o sea, el mundo formal, y en un grupo muy pequeño de personas, apenas el 5% de la población, el 4%. Y como no hemos querido aumentar el IVA, no lo hemos logrado políticamente, entonces es un sistema que está excesivamente concentrado en las empresas. Y lo que pasa es que gravar a las empresas no es grabar a los ricos como mucha gente cree. Las empresas son los vehículos para generar empleo, para producir bienes y servicios. Lo que hacen los países es poner tarifas en las empresas un poco más bajas y medir la capacidad en los socios, que es una fórmula un poquito más inteligente. Doctor Urrutia, usted decía que es que pagamos menos a lo que pagan otros países, inclusive más desarrollados, pues que nuestro nivel de ingreso, nuestro nivel de pobreza, nuestro nivel, todavía nos consideramos un país en subdesarrollo, pues no nos daría para pagar siquiera un 60 o 50% en impuestos. Por eso hablé de proporción del total de ingreso o de producción en la economía. No es en términos absolutos, es como proporción de lo que tenemos. Y entonces la idea es que los impuestos deben ser suficientemente altos para generar una sociedad justa y con crecimiento económico, pero con relación a la capacidad de la sociedad como está. Pero también es muy importante, porque no cabe duda que el crecimiento económico es lo que crea empleo y lo que va en el futuro crear riqueza para todo el mundo, que el sistema tributario contribuye a que haya crecimiento económico. Y si están mal diseñados los impuestos, va a ir en contra del crecimiento. Pues muy bien, mire, vamos a desarrollar eso por capítulos de acuerdo a lo que ustedes tienen en el informe y quisiera arrancar con las propuestas en materia de IVA y el 4 por 1000, pero para darle la introducción a ese tema hay unas preguntas de ciudadanos que quiero trasladarles a ustedes. Tengo una pregunta sobre la reforma tributaria. Pues el IVA es uno de los impuestos que más se evade. ¿Cómo va a ser el gobierno para recaudarlo? Gracias. Hola, mi nombre es Javier Sánchez y quiero saber si la reforma tributaria va a afectar a la clase media. Estas dos impuestos, dos preguntas que tienen que ver uno con el IVA y uno con el tema del 4 por 1000 y el efecto sobre la clase media de esta reforma que ustedes están proponiendo y que vamos a ver qué tanto el gobierno nacional recoge de este documento. En lo que tiene que ver con el IVA, lo que es más sensible, sin duda, las tarifas. Ustedes proponen subir las tarifas hasta el 19%. Hoy es una tarifa del 16% en general. ¿Subirla al 19% una tarifa del IVA sí es razonable en este país en este momento? Doctor Pisa, comencemos con usted. Quizá no sea lo ideal, pero el problema es que las necesidades del gobierno inevitablemente exigen aumentar la tarifa, y no solamente la tarifa, también la base, es decir, ampliar a más bienes y servicios, porque el IVA, cuando no grava toda la producción de la sociedad, genera distorsiones con los bienes
que no tienen IVA aparentemente, digamos la comida o los servicios públicos, pero que en realidad sí tienen un IVA incorporado en los costos. Lo de la tarifa, en realidad es que en el impuesto a la renta ya no hay mucho espacio para subir las tarifas porque las sociedades están pagando 43%. Entonces, la reforma realmente se concentra en que el mayor recaudo, la mayor capacidad que comenta el doctor Urrutia, debería provenir de un impuesto masivo, que por excelencia es el gran impuesto recaudador porque lo pagamos todos. Entonces, es una necesidad. Sabemos que es complejo, que evidentemente genera un efecto en los precios, pero no vimos una salida, una alternativa a subir el IVA. Ustedes proponen 5, 10 y 19%. ¿Qué estaría en 5, qué estaría en 10, qué estaría en 19%? ¿Quién me ayuda? En 0 estaría los bienes que se exportan, son los únicos. Excluido solamente la salud y la educación y el transporte público. ¿Y los alimentos de la canasta familiar? El 5%. Y hay que grabarlos en 5 porque si pusiéramos una tarifa inferior, habría que devolverle plata. Porque realmente quien hace alimentos y produce alimentos, los agricultores, ellos también tienen insumos grabados con IVA. Pero es que ese costo se traslada al usuario y nosotros tenemos que pagar 5% a la hora de ir a mercado de IVA por la papa, el arroz, la carne, la yuca. Eso es una propuesta difícil y compleja y claramente impopular. Pero hay que tener en cuenta que cuando se excluye los productos básicos, se generan fuentes de evasión para muchos otros productos también. Y también es verdad que ese 5% lo pagan los pobres y lo pagan los ricos. Cuando se excluye el pago de IVA para ese tipo de productos, ciertamente se está dejando que los pobres no paguen el IVA, pero también se está haciendo que las personas que podríamos pagarlo y podríamos estar contribuyendo a financiar la educación, a financiar transferencias, por ejemplo, de Familias en Acción o de Colombia Mayor para las personas mayores o de otro tipo de programas que llegan a los más pobres, estaríamos dejando de pagar por no pagar IVA, aunque sea el 5%, sobre productos que consumimos en mayor proporción las personas que tenemos más recursos. Pero ya hay un fallo de la Corte Constitucional que prohíbe gravar la canasta familiar con IVA, tengo entendido. Doctor Urrutia o doctor León. No, en realidad la sentencia de la Corte Constitucional no prohibió gravar los productos de la canasta familiar. En la sentencia a la que probablemente se está refiriendo usted, en esa oportunidad, por otras razones de que no hubo un debate suficiente, y además porque el gobierno no consideró, y el Congreso finalmente en el debate del proyecto, no consideró una forma de compensar el efecto que se produjera por el gravamen en la canasta familiar para las personas más desprotegidas, fue que consideró que era, en ese caso, inexequible, pero claramente dijo que no está prohibido hacerlo. Yo agregaría una cosa, esa sentencia, si no estoy mal, es del año 2003. Sí, donde se puso IVA, creo que fue el 2%. Se trató de poner IVA de 2% a una serie de productos. De la canasta, sí. En ese momento no existía todavía una cantidad de programas sociales que se han venido desarrollando en los últimos 15 años, incluido, por ejemplo, Familias en Acción o Jóvenes en Acción o el programa Colombia Mayor al que hacía referencia anteriormente, que utilizan los recursos que pagan los colombianos con sus impuestos para compensar específicamente a las familias más pobres. Eso ya hoy se está haciendo. Esos programas sociales ya son grandes. Lo que está cuestionado hoy es que si no conseguimos los recursos para financiar el funcionamiento del Estado y para financiar ese tipo de programas, tocaría reducir esos programas y terminarían perjudicándose las personas más pobres que hoy reciben apoyo del Estado por ese tipo de vías, aparte de muchas otras. Yo diría una cosa sobre el IVA que parece ser muy impopular, y es que se necesita la plata, como decía el doctor Pisa, para mantener todos los programas sociales y mantener el desarrollo económico, porque hay que invertir para desarrollarse. Y como tenemos la menor tasa de inversión por parte del Estado en décadas, y eso va a afectar la economía. Entonces hay que conseguir la plata. Y entonces la gente dice, IVA no. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Puede ser impuesto de renta. Todo el mundo dice, es mejor el impuesto de renta, es más progresivo. Pero hay un límite real con relación a las tarifas del impuesto de renta.
y es que si uno sube mucho las tarifas del impuesto de renta, las personas y las empresas se van de Colombia. Sí. El presidente Hollande de Francia hizo una campaña diciendo que él garantizaba un impuesto de renta de 70%, que eso iba a acabar con la desigualdad. Duró tal vez año y medio el impuesto del 70%, porque las principales empresas Claro, salen corriendo. francesas acabaron en Inglaterra. Los actores se trasladaron sus declaraciones de renta a países diferentes. Entonces, simplemente la economía moderna no resiste unas tarifas de impuesto de renta tan altas. Entonces, hay que lograr un equilibrio. Sí. Renta es buenísimo, yo soy favorable al impuesto de renta, pero tiene un límite. En el caso del IVA, resulta que el 19% es igual al de la mayoría de los países desarrollados del mundo. Nadie se va a ir de Colombia por un IVA del 19%. Y en el tema del 10%, ¿qué estaría grabado con el 10% de acuerdo a las propuestas que ustedes hicieron en el estudio? ¿Ya serían bienes más intermedios? Hoy hay una tarifa del 5, que justamente es una tarifa donde no puede ser tarifa general porque tiene un nivel de consumo en clases medias, medicina prepagada, algún tipo de alimentos o productos agrícolas. Es decir, es como un nivel intermedio para no dar ese salto tan fuerte. Y después está la tarifa general del 19%. Del 19%. Ese es otro punto. La tarifa que ustedes dicen es que el 19% es razonable. Aquí se considera que 16% es muy alto de IVA como tarifa general. ¿En realidad es muy alto o hay países que tienen IVAs mucho más altos que el nuestro? Porque nosotros tenemos aquí la teoría de que pagamos uno de los IVAs más altos en el mundo. Cuando uno mira la comparación con los países, no solamente desarrollados, sino con países latinoamericanos como Perú, Chile, México, pues 19% no es alto, es un promedio. Obviamente los países desarrollados tienen tarifas más altas y hay países con desarrollo similar al colombiano o menor con una tarifa entre el 16 y el 20%. De manera que el 19%, y esas son unas gráficas que tenemos en el estudio, muestran que no sería realmente exagerado, sino que sería una tarifa relativamente promedio, y promedio mirando inclusive los países latinoamericanos. Yo agregaría, hay un caso de países que se consideran siempre muy equitativos y que hacen políticas pues que ellos mismos se denominan socialistas, muy redistributivas. Que son los países nórdicos, Suecia, Noruega. Esos países tienen tarifas de IVA entre 22 y 24%. ¿Qué pasa? Que eso le da los recursos que les permiten hacer políticas sociales muy redistributivas y muy progresivas. Muy bien, pues mira, hay una persona que obviamente ha pegado el grito en el cielo sobre este tema y la posibilidad. Usted ya deben de saber quién es, que es el presidente de los comerciantes de FENALCO, a quien a esta hora también quiero invitar precisamente aquí en este programa. Y quiero saludar a esta hora al doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Doctor Botero, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Botero, la pregunta que quisiera hacerle es, bueno, ¿qué opina usted sobre estas propuestas de subir el IVA, de incrementar el IVA y de incrementar la base en cuanto a los productos que tendrían que pagar este impuesto? Con inmensa preocupación, como quiera que tenemos una inflación absolutamente galopante, más del 8.6 para los últimos 12 meses y en el año corrido superior al 5,1%. Y a esto hay que sumarle lo que ha venido sucediendo con el paro camionero del mes de julio. Es decir, va a ser una inflación superior a la del 8%. Y si a esto le agregamos un incremento generalizado del IVA, pues simple y llanamente los precios de todos los productos se van a ir para las nubes y no va a ser posible hacia el futuro que los colombianos tengan acceso a ellos. Bueno, ¿qué opinión les merece lo que ha dicho el doctor Botero? Constitucionalmente, quien se encarga de la inflación es el Banco de la República. El cual usted gerenció por muchos años. Y no necesariamente el sistema tributario. Entonces vale la pena tener en cuenta que si la inflación sube, pues el Banco de la República va a actuar para bajarla. Y es lo que está decidido y que ha funcionado hasta ahora.
Yo también diría que la inflación está ciertamente relativamente alta en este momento particular, porque tuvimos una serie de efectos que coincidieron, que fue la devaluación muy fuerte del peso después de la caída del precio del petróleo. Tuvimos una devaluación del peso de cerca del 70% en 1 año y medio, 2 años, y eso se juntó con un fenómeno climático dramático, que un niño de unas dimensiones sin precedentes en muchos años, y todo ello unido al paro camionero generó un aumento coyuntural de precios importante. Tenemos efectivamente la inflación en cerca de 8.7%, pero la perspectiva de la inflación, afortunadamente, gracias a la política del Banco de la República y a la credibilidad que hay en él, las perspectivas son de reducción en la inflación hacia futuro. Todas las encuestas de muy distintos tipos sugieren que la inflación el año entrante va a estar reduciéndose y que para finales del año entrante estaríamos cercanos al rango establecido como meta por el Banco de la República. Pero ese aumento del IVA no dañaría esa proyección de reducción de inflación en los próximos años, porque ya es una carga adicional al bolsillo de los hogares colombianos. Entonces lo que yo notaría ahí es que el aumento del IVA es un aumento por una vez en los precios que puede darse, pero es algo que es indispensable para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y para garantizar una macroeconomía que permita que la inflación se mantenga baja hacia el futuro con una política apropiada del Banco de la República en ese frente. Entonces, desde ese punto de vista me parecería inapropiado pensar, por ejemplo, en no reemplazar las rentas petroleras o en terminar teniendo que bajar dramáticamente la inversión pública y todos los programas sociales para evitar ese aumento del IVA que hoy se ve necesario. Sí, yo diría que evidentemente siempre hay momentos más propicios para tomar y asumir ciertas medidas de carácter tributario. Muchas de las cosas que están ocurriendo ahorita pues no estaban ocurriendo, por ejemplo, cuando estábamos adelantando el estudio, o no eran tan graves. Probablemente hace 4 años era un mejor momento, mucho mejor momento para haber hecho una reforma tributaria estructural, pensando en el mediano y largo plazo. Nuestro estudio, pues por supuesto, consideró la coyuntura y los momentos en que estamos viviendo, pero es unas propuestas pensando en la Colombia de los próximos 5 o 10 años. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa por unos mensajes institucionales y quiero dejarlos con este comentario de la gente sobre qué impuesto se eliminaría y ya con eso retomamos después de estos mensajes institucionales. El impuesto sobre la venta del IVA, lo que es el 16%, el 10%, el 5% es totalmente exagerado, sabiendo que con ese impuesto el gobierno no contribuye mucho a la nación. Los recursos que recogen son muy poco para la inversión que están haciendo acá para el país. Yo pienso que los impuestos son necesarios, pero me parece que se deben disminuir por la capacidad que tiene la gente, que cada vez es menor, la capacidad económica. Pienso que se deben disminuir, ¿para qué? Para que las obras del país y de las ciudades se puedan realizar, pero también que nosotros podamos pagarlas, porque como vamos, creo que es muy difícil sostener esos impuestos. El 4 por 1000 es un impuesto que no debe tenerse aquí en Colombia, porque la verdad es que está enriqueciendo a los bancos. Fue temporal y de temporal se volvió permanente. Entonces yo creo que ese es el impuesto que hay que quitar para que la gente se estimule a abrir cuentas corrientes y abrir cuentas de ahorros. El de la gasolina. Realmente no está cumpliendo la función con el que fue diseñado. Pues definitivamente el 4 por 1000, que esto nos está encareciendo todo lo que tiene que ver con las transacciones financieras. Los demás impuestos me parecen que son correctos y pues que se haga la reforma tributaria que está pensando el gobierno. Para mí todos, pues porque cada día el salario mínimo alcanza menos para todos nosotros. Y impuestos para todo y el salario mínimo nunca lo incrementan. Entonces pues obvio que sería bueno que los quitaran todos.
antes de ir al corte, estuvimos viendo la opinión de los colombianos a qué impuestos acabarían. Pues hay uno que dice todos, y hay uno que dice acabar el IVA, pero pues ya hemos analizado la importancia de este impuesto. Será muy difícil para el gobierno, sin duda, pretender gravar la canasta familiar con un 5%, subir al 19% y dejar solo salud y transporte por fuera del IVA. Seguramente va a ser un costo político muy alto para el gobierno, pero ya veremos qué traerá la propuesta. Y hay un tema que me llama la atención sobre dos impuestos que comentaban los colombianos, y es el 4 por mil y el impuesto a la gasolina. El 4 por mil. Todo el mundo pide que se acabe, y la comisión de expertos, que considera que todo lo antitécnico que es, pero considera que se debe mantener. ¿Por qué? Para generar plata. Sí, no hay alternativa. Pero inclusive ustedes están desde los gremios, o usted le alcanzó a tocar la creación del 4 por mil, siempre decían, es que esto genera, la gente no lleva la plata a los bancos, una informalidad, y ahora ¿por qué la comisión sí considera que se debe mantener? El recaudo del 4 por mil puede equivaler fácilmente a 2 puntos del IVA. El recaudo, yo no recuerdo del 4 por mil, pero entre 7 y 8 billones de pesos. Cuando comenzamos a hacer el estudio nosotros, a mí me parece que teníamos en ese momento un problema de unos 12 o 13 billones de pesos de déficit. Cuando terminamos el estudio teníamos un problema como de 20 billones y ahora se habla, va subiendo, eso sí. Se habla de 30 o más billones. Oh, Dios, no. Y el recaudo del 4 por mil de 7 o 8 billones tocaría reemplazarlo y no hay con qué. No hay con qué. Esa es la realidad. Hay otras dos razones técnicas. Un poco, en algún momento dado, el mejor IVA tal vez es que grabara todo, y el IVA no lo pagan las empresas. El IVA obviamente lo pagamos todos los consumidores. Entonces, en ese sentido, el 4 por mil habría que verlo un poquito como el IVA de las personas que usan los bancos, en general. Y las empresas no lo pagan, lo deducen. Hoy lo deducen la mitad, nosotros proponemos que se deduzca totalmente. ¿Pero son las empresas o persona natural que paga impuesto de renta podría deducir todo lo que paga? El que hace negocios lo deduce la mitad, nosotros proponemos que lo deduzca todo. Pero digamos, el efecto un poco que minimiza su efecto en las clases pobres es que las cuentas hasta 8 millones no pagan 4 por mil. Eso quiere decir que personas que se ganan pues 8 millones es como casi 9 o no sé cuántos, 8 salarios mínimos o salario integral. Es una población muy pequeña. Entonces digamos que eso aminora un poquito el impacto que pudiera tener socialmente. Y lo que dice Alfredo es verdad, no logramos sustituir esa renta, sabiendo un poquito los defectos que pueda tener. No, y el impuesto ha cambiado con relación a cuando se criticaba más, incluyendo lo que dices de que no lo pagan las personas que tienen cuentas de ahorro. Doctor oyendo a algunos de los televidentes que decía que se debían abolir todos los impuestos, yo partiría de un principio, sería buenísimo poder tener un Estado que nos diera salud, educación, carreteras y que no pagáramos impuestos. Pero eso no se da en ninguna parte del mundo, excepto tal vez en algún país petrolero de la península arábica. Entonces, en los demás países, lo que el país haga a través del gobierno tiene que pagarlo de alguna manera. Y por eso los impuestos hay que mirarlos como lo menos malo posible. Hay que buscar cuáles impuestos mantener, no porque los impuestos sean buenos o sean agradables o sean deseables, sino porque son aquellos que hacen el menor daño posible. Cuando vimos la posibilidad de quitar el 4 por mil, la alternativa, como decía Alfredo, era, bueno, quitamos el 4 por mil y aumentamos 3 puntos más el IVA. Eso es muy costoso. Entonces es preferible no pensar en eso y más bien mantener un impuesto como ese, tratar de eliminar más bien otros impuestos que son muy poco productivos a nivel territorial, en los que sí estaba proponiendo eliminarlos. Hay quien dice dentro de los colombianos que acabarlo porque es que eso enriquece a los bancos. Y a mí sí me gustaría, a propósito, doctor Urrutia, como hacer esa claridad, insistir y persistir que este no es un impuesto que beneficia a los bancos. Sí, no lo pagan los bancos. Al contrario. No va para los bancos. No va para los bancos. Los bancos terminan, son los más críticos de todos del impuesto del 4 por mil, porque ellos, en muchas de las transacciones que hacen entre ellos, pagan el 4 por mil para financiar al gobierno. Ellos son muy críticos del 4 por mil y han sido muy críticos. La Asociación Bancaria, por ejemplo, nos ha criticado mucho como Comisión Tributaria por no haber propuesto que eliminemos el 4 por mil. Aunque en un documento de ayer,
la asociación bancaria hizo ya un pronunciamiento en sentido de que ya no va a tener eso como un tema crucial, sino que realmente está preocupado con la tasa efectiva de impuesto de renta, porque indudablemente con la reforma del 2014 se incrementó de manera importante para el sector bancario y en general para el sector empresarial la carga efectiva tributaria. Dentro de todas estas sorpresas que hay en este documento de la comisión, hay uno que también llama la atención. Cuando el precio del petróleo baja o cuando hay variedades en el precio del petróleo, uno le pregunta al gobierno, ¿y por qué no baja el precio de la gasolina en la misma proporción para nosotros los ciudadanos que tenemos que echarle gasolinita al carro? Una de las respuestas es los impuestos a la gasolina que hay. Y aquí ustedes proponen no solo mantenerlos, sino subir los impuestos a la gasolina. Eso también no es otro golpe al bolsillo de los colombianos, a los que viven de transporte y todo esto que representa en esa propuesta que ustedes están haciendo. Como decía antes, los impuestos hay que mirarlos siempre como aquello que es menos malo y nunca como algo deseable. Los impuestos en general no son deseables. Bueno. Pero en el caso del impuesto a la gasolina hay un impacto que es muy interesante, y es que aparte de generar un recaudo importante que ayuda a financiar las vías por las cuales transitan los carros que se alimentan con gasolina y que requieren hacerse y que tienen que tener recursos para hacer esas vías, para hacer las calles en las ciudades, para hacer las carreteras, también tiene unos impactos ambientales bastante negativos el hecho de consumir gasolina. Entonces, tener un impuesto relativamente alto para la gasolina es algo que ayuda desde el punto de vista ambiental, por eso se llama un impuesto verde. Y entre los muchos males que son los impuestos, el impuesto a la gasolina posiblemente es de los menos malos, porque contribuye a desestimular el consumo de algo que hace mal al medio ambiente y a desestimular el uso del carro particular y a financiar la infraestructura que necesitan esos carros particulares. Para el transporte público, el peso de la gasolina en el costo de un pasaje de bus, por ejemplo, es relativamente pequeño, entonces ahí el impacto es bastante bajo. Bueno, les va la mano con una propuesta de subir un 30% el impuesto nacional a los combustibles. El impuesto es un monto fijo, entonces es aumentar ese monto fijo en 30%. ¿El monto como la base es? Sí, lo cual implicaría un aumento de cerca de 300 pesos en sí mismo por galón. ¿Y eso subiría el precio de la gasolina? Que podría subir el precio de la gasolina en un monto que en el mediano plazo se compensa eventualmente si los precios internacionales del petróleo están más bajitos. Pero es un monto que ayudaría a financiar esta situación de necesidades de recursos públicos muy grande que tenemos. Como se dijo, hay impuestos interesantes porque generan recaudo. Entonces, en países con mucha evasión, el impuesto a la gasolina es clave. Entonces, los italianos son parecidos a nosotros, no les gusta mucho pagar impuestos. Y el Estado italiano depende en buena parte del impuesto a la gasolina. Muy bien. Tenemos otro capítulo que es el impuesto de renta, y sobre eso yo quiero darle paso a unas par de preguntas que nos llegaron sobre precisamente lo que se están preguntando en torno a este impuesto. Mi nombre es Roberto Betancourt y la pregunta sería si van a hacer que la tributación sea en proporción a los ingresos que generamos. Gracias. Mi nombre es Maribel Sánchez. Mi pregunta es si a las grandes empresas se les estimula por el valor tributario, ¿por qué no a las pequeñas empresas que generan empleo? Mi nombre es Raúl Sánchez. Quiero saber si el impuesto a la utilidad se mantendrá o se va a reducir para darle estímulo a los emprendedores. Mi nombre es Angie y mi pregunta es si se va a mantener el impuesto del CRE que afecta a la pequeña y mediana empresa. Pues ahí están varios temas en torno a los ingresos, si va a ser proporcional a los ingresos, el estímulo a la pequeña empresa, el tema del impuesto a las utilidades y el tema del CRE que al parecer genera distorsión. Ustedes proponen como eliminar todos esos impuestos que fueron recientemente creados y volver a un solo impuesto de renta
inclusive con una tarifa del 35% que implicaría bajar un poco lo que hoy hay. Este es un tema complejo y es un impuesto complejo. ¿Cómo podemos explicarle la propuesta en renta que ustedes le están haciendo al gobierno y que esperemos se refleje en el proyecto? Bueno, el impuesto a la renta grava a las empresas y a los dueños de las empresas, o sea, a las personas. Bueno, y también el trabajo, la gente que vive del salario y tal. Sí. En realidad, nosotros hemos construido un sistema que estaba muy fuertemente dependiente de las empresas. Digamos el 82% es impuesto a las empresas y apenas el 14% a las sociedades, a las personas, perdón. Entonces, digamos que esa fórmula, como expliqué antes, tiene un efecto indeseable sobre todo en la competitividad de las empresas. Tenemos tarifas muy altas y lo que se puede ver en el estudio es que a contravía de todo lo que pasa en los demás países, que tienen tarifas de las empresas un poco pequeñas y lo que hacen es gravar por las utilidades que reparten a los socios. Entonces, digamos, una primera idea es quitar todos los impuestos que hoy tenemos. Es que hoy tenemos renta, CRE, sobretasa al CRE y riqueza. Sí, entonces, correcto. quitar todo eso y hacer uno solo para facilitar la vida empresarial. Segundo, la tarifa vamos a llegar al 43% en el año 18, entonces reducirla a un rango entre 30 y 35. Y con eso, con esa idea, partir de que las empresas tienen un balance y saben cuánto se ganan en el año. Entonces es partir de esa misma cifra con la cual se reparten las utilidades los dueños de las empresas y hacer unos ajustes de carácter tributario, lo cual eliminaría todos los beneficios. Como comenzó diciendo Alfredo, nosotros tenemos un sistema con excesivos beneficios que hace que también sea muy inequitativa la tributación. Depende, si yo estoy en el sector hotelero tengo grandes beneficios, si estoy en el sector de reforestación tengo grandes beneficios y el comercio no tiene ningún beneficio. Entonces esa desigualdad que hay se lograría si simplificamos muchísimo el impuesto. Eso por el lado de las empresas es fundamental. Señor. Yo diría, muy clara la explicación que ha hecho Julio Roberto, pero no sería un nuevo impuesto a la renta, sería un nuevo impuesto que se va a llamar impuesto a las utilidades, que simplifica, que hace más equitativo entre todas las empresas y que evita tener tantos rubros diferentes. Ahora, llamaría yo la atención en el sentido de que lo que se trata a través de este nuevo impuesto es precisamente también eliminar muchísimos de los tratamientos especiales que hoy en día existen, que hace que no sea fácil comparar las cargas tributarias de los diferentes sectores. Ahora, muchos países ya han hecho esto desde hace varios años, que es partir de las utilidades comerciales, haciendo unos ajustes para llegar a una base que refleje mejor la capacidad contributiva de las empresas. La tarifa total, que hoy en día es de 43%, si uno suma renta, 25%, 9%, CRE y la sobretasa, como dice Julio Roberto, la propuesta estaría en una tarifa del 30 o 35%, con una nueva base y los dividendos, o sea, las utilidades repartidas por las sociedades, sí quedarían grabadas, pero no para todos los accionistas, sino solamente para aquellos accionistas que tengan una tarifa superior al 20%, una tarifa individual superior al 20%. Eso significa que las personas que, por ejemplo, son dueñas de pocas acciones de una empresa o que tienen una pequeña empresa, en la práctica no pagarían impuestos sobre los dividendos. Las personas que tienen ingresos altos por cuenta de dividendos o que tienen otras fuentes de recursos pagarían impuestos relativamente altos. En este sentido, respondiendo a una de las preguntas, el sistema sería mucho más progresivo porque las empresas pagarían todas lo mismo, pero los dueños de las empresas, son los dividendos que pueden recibir de ellas, pagarían proporcionalmente más los que reciben más recursos y proporcionalmente menos o nada los que reciben poquitos recursos. Pero en ese orden de ideas, y hay una persona que decía, ¿hay estímulos para la pequeña empresa en lo que se contempla aquí o por el contrario todos están en igual trato y eso es lo que ustedes buscan con la propuesta, que todos paguen en 30 o 35 y punto para todos iguales? Sí. Como empresas pagarían todos iguales, pero los dueños, si son dueños de pequeñas empresas que por lo tanto les generan ingresos relativamente bajos, y lo cual implica que tienen una tarifa de impuesto personal relativamente baja, van a pagar menos que el dueño de una gran empresa.
Pero doctor Pisa, ¿por qué no explica usted Sí. el tratamiento especial para las pequeñas empresas? Sí, a ver, digamos, nosotros partimos de dos criterios, generalidad y simplicidad, quitar todos los beneficios y todos con la misma tarifa. Para las personas naturales, algunas preguntas se pueden referir a empresa en el sentido de persona natural que tiene una empresa, que en realidad ahí hay grandes dificultades y que muchas personas desarrollan actividad en una línea muy informal. Para ellos, digamos que ese es un tema muy importante. Nosotros consideramos que se debe ampliar la base de la tributación, o sea que deben ingresar nuevas personas a la tributación. Una persona hoy paga renta a partir de 3 millones mensuales, 36 al año. Nosotros proponemos que empecemos un poco más abajo, 1.800.000, que es el promedio en América Latina. Ahí hay por lo menos 3 millones de personas, pero ellos pagarían primero una tarifa bastante baja y segundo lo pagarían de una forma bastante más sencilla y simple. Estamos proponiendo que ese nivel de personas que se ganan entre 2 y 10, o sea, personas que se ganan entre 24 y 120, que es donde arranca el régimen común de IVA, ingresen a la tributación de una manera amable, haciendo una sola declaración y con esa sola declaración podrían pagar renta, IVA, consumo y eventualmente podría integrarse el impuesto local de ICA. De manera que eso, y incluso alguna fórmula más agresiva podría ser inclusive seguridad social. De manera que la idea es sí incorporar a la gente, pero de manera que la grave en muy poca proporción y que sea sencillo la forma de cumplir la obligación. Que se agrava al 1.800.000 de ingreso mensual, sí. Pagaría 24. lo menor o casi que cero. Un ejemplo, una persona que se gane por lo menos 2,5 millones en Colombia, eso es un poco privilegiado. Por encima de 2,5 millones está el 14 o 15% de la población. Pagaría 50.000 pesos mensuales, o sea, 600.000 al año. O sea, la proporción es realmente, ese es un promedio. Podría haber gente que pagara todavía menos. Y se eliminan todos los beneficios de la exención sobre el ingreso, que es un 25%, no, eso se mantiene, lo que paga por el crédito hipotecario, todo esto se mantendría. Se mantendría. En el caso del asalariado. Sí, en las rentas de personas siempre hay que diferenciar las personas que viven de su trabajo, sea porque son asalariados o porque desarrollan actividades independientes por servicios, y las demás, porque es que las demás son personas que desarrollan una actividad empresarial, o sea, tienen costos y gastos. Entonces, por eso hacemos esa división. Para las personas asalariadas se seguiría con el régimen del 10% de beneficios generales, una fórmula muy simplificada, más el 25% que hoy tienen, o sea, tendrían 35%. Por eso, digamos, una persona que ingresa a la tributación, si tuviera 3 millones, si pensamos que el 35% está libre de impuestos, ese empezaría a pagar solamente. Y con los demás solamente tendría el 10%. Pero como sabemos que para la DIAN también es un reto incorporar esta gran población a la tributación, lo que hacemos es crear unos sistemas de costos presuntos mínimos. Es decir, un comerciante, su margen de utilidad es 10% y sobre eso se le cobra. De manera que eso facilitaría la labor de control. Entonces digamos que sería un sistema bastante sencillo que le facilitaría la vida a la DIAN y que ayudaría realmente a formalizar este país que tiene grandes problemas de informalidad. En ese orden de ideas, se eliminaría todos esos otros impuestos que hay alrededor de la renta, que es CRE, la sobretasa y el impuesto a la riqueza, y dejaríamos lo que se llama impuesto a utilidad, dice usted que llamaría a las utilidades. Impuesto correcto. a las utilidades, y entre 30 y 35%. Una pregunta de político que se estaría haciendo cualquier ciudadano en este momento. Si nos dicen suban el IVA, pero entonces a las empresas, y eso sí, bajen la carga tributaria. Eso es lo que muchas veces la gente cuestiona, de que para los que más tienen ahí sí bajas, pero para los que no, ahí sí suben. Pues yo le contestaría muy directamente a esa pregunta. Y esa tarifa de 30-35% se aplicaría para todos, eliminando todos los beneficios y todas las extensiones que algunas empresas han logrado a lo largo de los años. En ese sentido sería mucho más equitativo. Y se incluye unos impuestos sobre los dividendos, donde lo que se hace es que las empresas que son las que generan empleo, las que hacen actividad como empresas, no pagan. Las utilidades, en la medida en que se distribuyen a una persona natural, ellas sí pagan y pagan de una manera progresiva, algo que no está sucediendo hoy. Hoy en día, cuando se reparten dividendos, el beneficiario, la persona natural que se beneficia de las utilidades de la empresa, no está pagando impuestos sobre eso, solo la paga la empresa. En la propuesta empezaría a pagar a la persona natural. En ese sentido, la propuesta es mucho más progresiva que la situación que tenemos hoy en día. En tema de impuestos territoriales,
para pasarle ya a ir cerrando, se propone, digamos, hacer unos ajustes muy fuertes. En Colombia hay mucho impuesto territorial, mucho en el papel, poco el que se cobra y el que es eficiente, pero ha generado una gran controversia en torno a lo que es el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto al consumo. Básicamente ahí lo que se busca hacer con los municipios y departamentos es que, en grandes rangos, ¿qué es lo que se busca hacer con los impuestos territoriales y que se incluya en esta reforma tributaria? Pues quisiéramos, sobre todo, que se simplifiquen, que se eliminen algunos de ellos, pero digamos, en el campo municipal yo diría que la gran propuesta, que es muy sencilla, muy clara, es que tienen que actualizarse los avalúos catastrales de las zonas rurales del país. Ese es el recaudo fundamental de los municipios. Y eso es lo que hay que hacer con urgencia, actualizar los avalúos catastrales de las zonas rurales en Colombia. Ahora, en impuesto de industria y comercio, que es otro gran impuesto municipal, pues estamos proponiendo alguna simplificación de tarifas, especialmente, y de categorías, y resolver los problemas territoriales que hay de quién es el sujeto pasivo, dónde debe pagar y demás. Esos son los dos grandes temas municipales. En el tema departamental nos preocupa mucho el tema de las estampillas. Las estampillas han cogido una fuerza brutal y eso está generando un problema de finanzas públicas enorme, y todos los días pues se están aprobando nuevas estampillas que generan a veces ni siquiera un mayor recaudo, sino que es pasar una plata de un bolsillo a otro bolsillo cuando se trata de cierto tipo de contratos de obra pública. Entonces, a nivel departamental también hay unos impuestos importantes, pero hay muchos que, digamos que en el recaudo total no son importantes, pero para algunos departamentos específicamente son muy relevantes. Entonces, yo diría que tenemos unas propuestas importantes que ojalá que sean acogidas, pero el tema departamental y municipal es un tema muy especializado que casi que requiere un estudio muy particular para hacer algo grande, importante para el país los próximos 10 o 20 años. Y hay un tema que genera también mucha controversia, que hay mucha gente asustada, y es el famoso tema de un impacto fuerte sobre las empresas sin ánimo de lucro o camufladas con ánimo de lucro. Básicamente ahí la propuesta, ¿cuál es? ¿Es que hay mucha evasión ahí, hay mucha gente que se camufla efectivamente, o qué es lo que puede estar pasando y cuál es la propuesta concreta? Las entidades sin ánimo de lucro, por esencia, son las que no reparten utilidades. Están hechas para, desde el sector privado, contribuir con el Estado en actividades de carácter social, salud, educación, medio ambiente, y digamos esa filosofía no se pierde. Lo que ocurre es que hoy el sistema es muy laxo y simplemente por constituirse como una entidad sin ánimo de lucro ya tiene unos beneficios. Como justamente un poco la reforma va en la línea de eliminar los beneficios, aquí lo que proponemos es un mayor control. Un mayor control, yo diría como 3 puntos. Uno, que la DIAN realmente limite un poquito el acceso de las entidades, es decir, que no todas las entidades por constituirse como tal sean del sistema, sino que la DIAN tenga una especie de aval inicial para poder ingresar al sistema. Uno segundo es que no entren a ellas sino las que son sin ánimo de lucro. Por ejemplo, las cooperativas, si uno hace un aporte en una cooperativa, si se retira, le devuelven el recurso y también genera utilidades. Que esas en realidad no son sin ánimo de lucro. Sí hay que darles algún beneficio que fuera en renta, pero no como este sistema. Lo otro es que si las actividades sin ánimo de lucro, muchas no generan ingresos. Ayudarle a víctimas, a desplazados, no generan ingresos. Entonces tienen que tener una fuente de financiación. Algunas empresas se dedican a actividades comerciales, como cualquier empresa, y no tienen impuestos por ser sin ánimo de lucro. Ahí, ¿qué pasa? Compiten con las personas con ánimo de lucro que hacen lo mismo. Entonces, lo que proponemos es un límite en ese tipo de actividades. Básicamente, en esencia, es un poco más de control y unos arreglos un poquito en el diseño. Miren, ya hemos hablado, hecho un repaso muy rápido, pues o sea que el tiempo en televisión no es tan amplio como uno quisiera, y estos temas, como ustedes lo explican, pues entretiene uno mucho y quisiera uno profundizar más, y seguramente cuando presenten el proyecto, seguramente volveremos a reunirnos para mirar qué tanto se acogió de esta iniciativa. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes que son técnicos, pero aunque han sido toreados en tantas plazas y en momentos tan difíciles de este país. Yo quiero hacer una pregunta, doctor Urrutia, doctor Villar, doctor Pisa y doctor Lewin. ¿Políticamente ese es el momento para sacar una reforma como la que ustedes proponen? La situación económica del país está muy difícil, por las razones que ha explicado el doctor Villar. Es decir, nos quedamos sin unos ingresos
tributarios muy grandes y con unos ingresos de cambio exterior sí. Grandes que ya no tenemos. Entonces, la realidad es que es un momento que puede no ser políticamente positivo, pero en caso de que no se haga la reforma, vamos a tener un problema tremendo. Es decir, no solamente a nivel internacional tenemos un déficit muy grande de divisas y que se empeora si no se resuelven los problemas tributarios, sino el crédito externo se afecta. Es decir, si no se hace la reforma tributaria, ya no lo han dicho todas las entidades encargadas de calificar la deuda colombiana, que perdería el estatus actual la deuda colombiana si no se hace la reforma. Ya hay no bandazos, sino mensajes de las bancas calificadoras de riesgo, ¿no? De las firmas calificadoras de riesgo en ese sentido, doctor Villar. Bueno, los mensajes han sido muy claros. El viernes pasado Fitch, una de las calificadoras, ayer Moody's hizo otro mensaje muy fuerte que nos pone en lo que llaman ellos una perspectiva negativa para bajarnos de calificación si no se hace la reforma tributaria. Algunos dicen, pero es que lo hacen de malos. No, simplemente ellos tienen la función de decir, sí, Colombia tiene unas finanzas públicas sostenibles. Y claramente con la situación actual, con el tipo de recaudo tributario que tenemos en la actualidad, no tenemos unas finanzas públicas sostenibles. Necesitamos hacer el ajuste para que podamos financiar lo que estamos gastando desde el punto de vista del gobierno, para que podamos recibir financiamiento externo y cubrir ese desbalance entre ingresos y egresos en divisas que estamos observando en este momento. Y si no lo hacemos, vamos a enfrentar muchas dificultades. Eso obliga a una reforma para aumentar el recaudo tributario. Lo que es muy interesante de la propuesta y de todo el trabajo que se hizo el año pasado por esta comisión es que aprovecha esa circunstancia para que la reforma no sea solamente para aumentar el recaudo tributario, sino para generar un cambio estructural que permita tener una estructura tributaria mucho más progresiva, más sencilla y que pueda perdurar durante muchos años, de tal forma que no estemos haciendo reformas tributarias cada año y medio, cada 2 años, como nos ha pasado en la última década. O se hace en este año? Por un lado eso, pero digamos hay 3 momentos. Uno es, nunca había habido una oportunidad con que contara el país con un estudio. Esta es la primera vez que hay un estudio previo, juicioso y con detalle para hacer una buena reforma. Le toca al gobierno hacer la tarea de un buen proyecto de ley. Sí. Le toca al Congreso ser un poquito más responsable con lo que ha comentado Leonardo, de pensar en el futuro del país. Y lo tercero, que es muy importante, administrar. Porque el problema de la DIAN es que tiene un nivel de evasión de 40%. Sí. Entonces, si después no tenemos herramientas, y eso quiere decir tecnología, capacidad y buenas normas, es una buena oportunidad, curiosamente, aunque no sea un buen momento político, es una buena oportunidad de hacer una buena reforma. Sí, yo creo que el punto final que trató Julio Roberto es básico. El tema de administración de impuestos es enormemente importante. Tenemos un tema de evasión en renta y en IVA del orden del 40%, esos son 40 o 45 billones de pesos que por supuesto no se van a resolver de un momento para otro. Ahora, yo creo que hay una oportunidad muy importante. El momento político es muy difícil, pero hay una oportunidad y es que ojalá si llegamos verdaderamente al posconflicto, pues una manera de financiar el posconflicto también es con la reforma tributaria. Si no podemos hacer reforma tributaria, vamos a tener también unas grandes dificultades de poder hacer unos gastos que tienen que ver con, ojalá, una nueva vida para el país en esa materia. Bueno, y no puedo dejar de acabar el programa sin hacerle preguntas al doctor Villar y al doctor Urrutia. Mañana la Junta del Banco de la República se reunirá y hay expectativas sobre si va a mantener lo que ha dado en todo este año, en su 7ª Junta mañana, el aumento de tasas de interés y teniendo en cuenta lo que está pasando en el dólar, que también ya vamos a mirar un análisis de lo que puede pasar ya para cerrar. ¿Qué puede pasar con las tasas? ¿Debe subir el Banco de la República, mantener esa tendencia por unos meses más o ya se llegó al tope? Yo le contesto con una encuesta que hacemos en FEDesarrollo, que es la encuesta de opinión financiera. Una encuesta que le pregunta a muchos analistas en el país si la tasa de interés debe subir o no y si creen que va a subir el Banco de la República. Y la respuesta fue abrumadoramente a favor de que suba la tasa de interés nuevamente
en la junta de esta semana. ¿Por qué? Porque hemos tenido un aumento en la inflación importante por razones que se salen de las manos del Banco de la República, fueron razones asociadas a la caída del precio del petróleo que devaluó el peso, a el niño que aumentó fuertemente los precios de los alimentos, al paro camionero, pero desde el punto de vista del Banco de la República y de su política, esos fenómenos han empezado a afectar las expectativas de inflación y la inercia de todos los demás ajustes de precios en el resto de la economía. Por eso es tan importante que el Banco de la República responda generando confianza en que la inflación va a retornar hacia niveles más bajos en el futuro. Y la manera de hacer eso es encarecer un poco el dinero y subir la tasa de interés. Sí, debería subirla de acuerdo a la encuesta. Doctor Urrutia. Yo no opino sobre el tema. Yo no comento sobre política monetaria, fuera de decir que hasta ahora ha sido extraordinariamente bien manejado. Muy bien. Y hay un tema que preocupa mucho y que esta semana se ha reactivado y es el tema del aumento del precio del dólar por diferentes factores. Puede ser inclusive por cuenta de estas advertencias que está haciendo la banca de inversión, también por muchos fenómenos internacionales. Pero ya para cerrar el programa quiero saludar a Leopoldo Forero, él es el presidente de AFIN, quien nos va a comentar. Leopoldo, buenas noches, y quisiera saber primero ¿qué está pasando? ¿Por qué está subiendo el dólar en esta semana que ya lleva casi más de 50, 60 pesos arriba? Hoy el dólar está en niveles de 3.082. El dólar continuará su tendencia alcista por dos factores, uno interno y otro externo. El interno es la revisión en la calificación soberana de Colombia. El externo es un mundo caótico con ataques terroristas y además la mala situación de países fuera de los Estados Unidos. También hay una baja en el precio del petróleo continua. No se ve mucha perspectiva, sino que el dólar siga con una continua alza. Pues precisamente sobre eso quería decirle, ¿se va a mantener esa tendencia? El dólar continuará su tendencia mirando qué pase con la reunión de la FED realizada en estos días. Fuera de eso, si el petróleo continúa con su tendencia a la baja, no hay duda que nuestra moneda seguirá para arriba. Es muy importante entender que las economías fuera de Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento, lo cual continuará buscando que el dólar sea un refugio claro para los inversionistas a nivel global. Pues muy bien, muchas gracias Leopoldo Forero, presidente de AFIN, por los comentarios. Y bueno, está como muy enrarecido todo el panorama económico mundial, ¿no? Lo que uno puede ver es que no está nada fácil y más en Colombia, pues con toda esta polarización, el tema de la paz, el tema del momento de llevar esa reforma tributaria. Pero la verdad que ha sido un buen repaso por este documento y espero volverlos a tener aquí cuando presenten el proyecto para mirar qué tanto acogieron de esta iniciativa. ¿Ustedes creen que sí va a tener una buena acogida el documento? ¿Debe tenerla? Pensamos que sí. Debería tenerla. Yo creo que sí. Dura, ¿no? Pero siempre la ponen bastante dura. Pero bueno, doctor Urrutia, muchas gracias, doctor Lewin, doctor Villar, doctor Pisa, muchas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y poder compartir esos temas de interés para su familia y para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Conversemos de Economía.